Qué bueno es continuar en la presencia de Dios celebrando nuestro servicio en casa, templo en casa. Los últimos domingos hemos estado hablando sobre uno de los temas más extraordinarios de las Sagradas Escrituras, el que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en momentos como los que estamos viviendo en la nación y en el mundo, son indicadores de que nuestra redención está cerca y que tenemos que considerarnos así, viendo a lo alto, viendo al invisible y a la vez palpable mediante la bondad del Espíritu Santo. En este tiempo es tiempo para que reflexionemos y hagamos las cosas como el Señor espera que las hagamos, y más al saber cuál es nuestra posición en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Así reza la Biblia. Ahora, dentro del marco de la venida del Señor, y que el tema que quiero darles es en espera de la venida del Señor, vamos a enfocar un poco el texto base en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, los versículos 2 y 3. ¿Por qué traigo una vez más esta escritura? Porque es precisamente aquí donde está plasmada la esperanza nuestra relacionada a la traslación, a lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Y así dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si yo buscara una predicación textual, aquí están las tres divisiones que ocuparía. Y es, número 1, vendré otra vez. Número 2, y os tomaré a mí mismo. Y número 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Haciendo remembranza de dónde se origina esta palabra expuesta por el Señor, nos indica de que los discípulos estaban abrumados, estaban temerosos. Las cosas no estaban funcionando adecuadamente. En momentos parecía que ellos habían cometido alguna equivocación con haber aceptado la invitación de Jesús a que le siguieran. En algún momento quizás se pudo hasta pensar que el tiempo había sido un tiempo perdido, que todo aquello que en algún instante abrigaron en su corazón, de que Él era el que iba a redimir al pueblo de Israel, se estaba esfumando. Pero el Señor no estaba declarando de manera tajante que ese era el tiempo para ello. Él quiso poner en sus corazones de que esto iba a suceder. Y va a suceder, pero no en el tiempo cuando Él estuvo en la primera ocasión antes de la cruz. Entonces el Señor quiso suavizar, acallar el momento, y les brinda estas hermosas y gloriosas palabras que también sustentan a nuestras almas en este tiempo presente. Ahora, afirmamos por la palabra de Dios de que el Señor Jesucristo va a venir.
y lo hará de manera visible y en gloria, y además en el tiempo establecido por el Padre. Aquí usted puede escuchar que hay tres declaraciones. Una es de que va a volver. Otra es de que volverá de manera visible. Y la otra es en gloria. Y hay que añadir algo más: en el tiempo establecido por el Padre. Creo que esto es válido que siempre esté en nuestra consideración. Ambas cosas, suscritas a la segunda venida de Cristo, tiene que ver con el tiempo del Padre. El tiempo que Dios ha establecido solamente reside en su interior. No lo ha dado a conocer, no lo conoce ni siquiera el Hijo. Por eso, una vez más, reiteramos a tener cuidado sobre el asunto de establecer fechas o de partir de una circunstancia aflictiva como para decir esto ya está diciéndonos que el Señor está a la puerta. Si es como un hecho preventivo y de cuidar, muy de acuerdo. Pero si fuera como algo de pensar que está a la vuelta de la esquina en cuanto a tiempo y hora, hay que tener mucho cuidado, porque esto reside solamente en la persona o en el ser del Padre. Ahora, esta escritura que hemos leído nos muestra de alguna manera lo que tiene que ver con el rapto. Él dice: y os tomaré. De aquí es donde nace la idea fundamental sobre el rapto. Pero está confirmado ya en las cartas de San Pablo a los hermanos de Tesalónica, cuando él habla de que los muertos en Cristo serán resucitados, que equivale en un momento a ser levantados. Pero es más aplicable en el sentido de luego nosotros los que vivimos o vivamos, nos levantaremos y recibiremos al Señor en el aire. Entonces, este hecho es algo que no existe en el Antiguo Testamento. Y esto es algo que fue el Señor el que le confiere a San Pablo posteriormente en el escrito allá a los hermanos de Tesalónica, de cómo es que va a suceder. Ya hemos dicho que la segunda venida de Cristo tiene dos momentos. Uno es cuando somos levantados, los muertos en Cristo resucitan y los que vivamos nos levantaremos. Pero ese acontecimiento no es visto por todos. Esto es algo que queda, por decirlo así, en la oscuridad del resto de la raza humana. Pero en el segundo caso, cuando el Señor aparece con sus santos, ahí sí, todo ojo le verá. Por esa causa es que los creyentes que vivimos debemos de tener una expectativa que nos motive a cuidar nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Los cristianos de la antigüedad estuvieron dispuestos a entregar todo por causa de esta esperanza, de esta fe. Y pasaron momentos muy delicados, muy difíciles, pero perseveraron. Tuvieron la conciencia de que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa es la conciencia que debemos de tener hoy nosotros, en este tiempo, si es que aspiramos a esos momentos de gloria que están ofertados por Dios a todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo.
En esta parte, cuando dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, hubo una preocupación en los días de Pablo, particularmente para la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban recibiendo cierta enseñanza en el sentido de poner tristes a sus oyentes, es decir, a los que escuchaban la enseñanza, a causa de que sus parientes habían muerto y que ellos ya no podían tener la dicha de participar de la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo dice que ha recibido palabra de Dios, palabra del Señor. Ahí entran preguntas de cómo fue que la recibió, porque él no estuvo en los días primeros con Jesús. ¿Y cómo fue? Bueno, hermanos, no era la primera vez que él habla de esta manera. Suficiente es para entender de que los tratos de Dios con él eran soberanos y sublimes y que a él le ha placido darle esta revelación. Entonces dice, no se pongan tristes. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene que ver con ese momento del rapto. Entonces esta escritura lo hace o los hizo volver a la tranquilidad, precisamente aquellos que seguían confiando en la presencia de Dios en sus vidas. Ya en el versículo 18 dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. Y está él expresando que en su momento que él, lo dijo, luego nosotros los que vivimos, fíjese que él en ese momento se está incluyendo si en ese instante sucediera el rapto. Ahora han pasado muchos años y podríamos decir hoy nosotros que vivimos que después que nuestros hermanos, los que hayan muerto en Cristo, salgan de los sepulcros, nosotros nos vamos a levantar para recibir al Señor en el aire. De que hay resurrección de gracia y de bendición para los que creyeron en Cristo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento tiene muchas referencias al respecto. Me limito a darle lectura a dos de ellas. Dijo San Pablo, por eso sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y también dijo San Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Vea usted lo extraordinario de la palabra al respecto. Hermanos, que hemos perdido algún ser amado y nosotros tenemos conciencia, según nuestros ojos, de cómo fue esta vida, de cuánto temió a Dios, de cuánto le sirvió a Dios. Tengamos la seguridad de que ellos murieron en el Señor y cuando el Señor aparezca, ellos van a salir y después vamos nosotros y vamos a tener una linda reunión, un lindo encuentro con el Señor. Ahora, en este escenario, hay algo que es digno de que consideremos y es que tiene que ver con el tiempo en el que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal no es el gran trono blanco. Esto es muy distinto. En este tribunal de Cristo no es para ser condenado, sino para recibir la recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras vivimos en la tierra. Por eso es que nosotros como pastores impulsamos a los hermanos a servir a Dios. Por eso es que nosotros impulsamos a ocuparse, a ofrecerse delante de Dios, porque hay recompensa. Y ya hemos experimentado que la recompensa no solamente es con cosas que necesitamos en la tierra, porque estoy seguro
que cuando nosotros operamos en obediencia al Señor en el asunto de dar y de servir, somos recompensados hoy que vivimos. Pero hay recompensas que tienen que ver precisamente con el cielo, con el tiempo en que el Señor nos va a reconocer y allí estará en acción lo que Él hará a causa de nuestro servicio. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:10. Escuche cómo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sigan leyendo ustedes el contexto de esta escritura. Y ahí ustedes se dan cuenta entonces de que el día de la recompensa vendrá. Esto que se llama tribunal de Cristo, le llaman el bimá de Cristo, que tiene que ver con la recompensa. Apreciados hermanos, vale la pena ser diligentes en la obra. Vale la pena servirle al Señor. Cada vez que se abren espacios y oportunidades para honrar en servicio al Señor, aprovechémoslo. Y Dios, que es justo en recompensarnos, Él sabe qué es lo que nos tocará en ese día de recompensa. No me toca a mí evaluar ni pronunciarme de lo que cada uno de ustedes y en lo personal pueda aspirar o pensar. Esto está en la bondad y en la voluntad de Dios, pero lo importante del caso es que cada uno de nosotros sepamos que no vamos a estar con las manos vacías, sino que Dios pondrá recompensa en nosotros. Ahora, quiero presentarles algunas distinciones entre el traslado y la segunda venida. Voy a darle lectura para poder expresarlo de la mejor manera. Hay un número de contrastes que se pueden trazar entre el traslado y la segunda venida, que mostrarán que no se consideran sinónimos en las Escrituras. El hecho de que haya dos programas separados se entiende mejor mediante un sinnúmero de contrastes trazados en las Sagradas Escrituras entre dos eventos. Ya les dije que la segunda venida del Señor está dividida en dos instancias. La primera se llama rapto, donde no todos le ven. Y en la segunda es cuando Él viene en gloria acompañado de sus santos, y entonces es cuando todo ojo le verá. Entonces, la traslación envuelve la remoción de todos los creyentes, mientras que la segunda venida envuelve la aparición o manifestación del Señor. También, la traslación se refiere a los santos arrebatados en el aire, y en la segunda venida, Él regresa a la tierra acompañado de sus santos. Además, en la traslación, Cristo viene a reclamar una esposa, pero en la segunda venida, Él regresa con la esposa. Por otro lado, la traslación conduce a la remoción de la iglesia y al comienzo de la tribulación. Este es otro tema muy interesante que vamos a tratar de abordar en el futuro. Y la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenial. Vea usted cómo podemos hacer entonces la diferencia. Estoy tratando de hacerle sentir que en medio de angustias y en medio de tribulaciones en el tiempo presente, que las veamos como indicios o anuncios de que el Señor está a las puertas. Y si eso es así, hacemos bien con guardar nuestros corazones, con aproximarnos un poco más a lo que Dios desea de parte nuestra, ser dignos de ser llamados sus hijos.
Naturalmente que esto no tiene nada que ver con esfuerzos. Esto tiene que ver con la gracia de Dios y con la disposición nuestra de hacerlo de la manera en que el Señor espera. Entonces, los creyentes, usted y yo como creyentes, debemos estar preparados para su regreso. Sí nos vamos a entristecer como las cosas sufridas en estos días. Sí nos vamos a entristecer de esas cosas que llamamos injustas. Sí nos vamos a entristecer porque cosas inesperadas o porque oramos y no sucedió lo que estábamos orando. Nos vamos a entristecer. Pero salgamos de ello, levantemos nuestras cabezas y digamos: Señor, yo sé que ya está cerca. Yo sé que mi redención está cerca. Quiero cuidar mi vida, quiero agradarte, quiero servirte. Y en este tiempo, dame la forma, dame la pasión, dame el deseo de ganar siquiera uno más para ti, Señor. Que no esté enconchado, como dice. Que no me vea como neutralizado, sino hacer uso de estos medios posibles para poder acercarme al amigo, al vecino, al pariente, para hablarles con una seguridad y una certeza de lo que está para acontecer. Lo que está para acontecer es que el Señor viene, el Señor nos levantará, el Señor nos llevará con Él y el Señor nos recompensará. Por lo tanto, mantengamos nuestra fe arraigada en Cristo y en su palabra. Mantengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, si este fuera el día, qué glorioso. Pero si en la potestad de Dios está que sea dentro de los próximos días, no nos desesperemos, mantengámonos firmes y dándole gloria y honra a Dios y dándole gracias por cada manifestación de su bondad hacia cada uno de nosotros. Y en mi corazón invoco el nombre de Jesús por ustedes, para que Dios los bendiga y para que Dios los guarde. Ahora, si algún amigo ha visto o ha escuchado este mensaje, y yo quiero invitarle a que abra su corazón y que si hoy sucede lo que estoy hablando, usted se levanta. No importa que en este momento, sin haber experimentado el proceso del discipulado o el proceso de una vida cristiana prolongada, usted se levanta, porque es suficiente con haber creído en Jesús y haber confesado nuestros pecados, sus pecados. Dígale al Señor: te reconozco como mi Salvador. Soy pecador. Perdóname, Señor. Y si tú tardas en venir, yo quiero ofrecerte lo mejor de mí en tu obra. Gracias por perdonarme y gracias por salvarme. Que Dios los bendiga, estimados hermanos.